profético séptimo. De tal manera, si conocen ya las revelaciones del discípulo de los años proféticos, estos años se enumeran del 10 al 0, al año 0, y vamos en el número 7, se han pasado 3, ha pasado 3, y nos quedarían pues el séptimo que entró, el sexto, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo, el primero que ocuparía el año profético 0 y se ubica entre mediados de 2025 y 2026, con lo que termina el tiempo-espacio Dios para los hombres, para nosotros. Termina el tiempo-espacio hombre y empieza el tiempo-espacio Dios, que es el tiempo de cielo nuevo y tierra nueva, porque esta generación que nos tocó vivir en el tiempo-espacio hombre son de 100 años, que empezaron en 1925. De ahí entonces cuenta uno y saca la cuenta que ya para el 2025 habrán pasado los 100 años de una generación en el que quizá todavía algunos de los papás de ustedes, los abuelos, pertenecen a esa generación, a esta generación del 25, de 1925 para en delante. Son 100 años de la generación que Dios permite exista en la tierra, una generación que ha ofendido mucho a Dios con el gran aumento de todos los pecados capitales, de todos los pecados gravísimos contra Dios y sus leyes sagradas. Es la generación que ha superado los pecados que en los días de Noé se vivieron, que en los días de Sodoma se vivieron. La perversión ha ido muy adelante y la fe se está perdiendo. De las características de este año profético son, en primer lugar, la pérdida en muchas personas de las 3 primeras virtudes teologales, porque son 7 virtudes, ¿no? 4 cardinales y 3 teologales. Las 3 primeras virtudes son la fe, la esperanza y la caridad, de tal manera que no pueden estar separadas unas de otras. En el ser humano tienen que estar equilibradas la fe, la esperanza y la caridad. Pero si se pierde la primera, las otras dos no tendrían razón de ser. Si se pierde la fe, la esperanza y la caridad, no sería por fe, sino solamente por conveniencia o por estar bien con los demás o con uno mismo. Pero lo que vale, lo que uno hace para las cosas en este mundo, para Dios, son por medio de la fe, de tal manera que nuestra fe sea agradable a Dios. Y por esta fe, según nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe, por fe hicieron grandes cosas: Abraham, Moisés, Noé, los profetas, los patriarcas, los jueces, los líderes del pueblo de Israel, y muchas cosas se hicieron por fe. De tal manera que la fe en Cristo es lo que sostiene a este mundo. Pero esta fe en Cristo nosotros la traducimos de nuestra Santa Madre Iglesia en 2 formas. La forma dogmática, que son los dogmas que sostienen la fe católica, y la otra forma sería la forma sacramental. Pues los sacramentos y los dogmas son las 2 columnas que sostienen la Iglesia, para que nosotros tengamos una fe viva, una fe que nosotros podamos entender sin complicarnos mucho la existencia. Está asegurado ahí el tesoro de la fe, la doctrina de la Iglesia, mediante los dogmas que la Iglesia proponen para nuestra salvación, y que todos debemos creer, sobre todo en uno, para, si queremos llamarnos cristianos y católicos verdaderos y auténticos. Esta es la garantía que la palabra de Dios es un dogma de fe, de la cual nosotros debemos creerle. Si queremos llamarnos cristianos y católicos buenos, la palabra de Dios es un dogma de fe, es la revelación pública, es Dios mismo hablando, y es Jesucristo mismo que se nos presenta a través de las Sagradas Escrituras. Ese es un dogma. Nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es infalible, no se le puede cortar, ni se le puede añadir.
Cuando termina el libro del Apocalipsis, dice el apóstol San Juan: alguien que le quite una palabra, le añada a este libro, le serán añadidas las 7 plagas que se mencionan en este libro, sobre el libro del Apocalipsis. Y toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar en la verdad y en el amor, y es garantía y prenda de nuestra salvación. Y ahí está la historia de la humanidad, de principio y fin. Otro de los dogmas sería la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía, eternamente, hasta que Él vuelva por segunda vez a esta tierra. Es un dogma de fe, la presencia sacramental de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Hostia, su esencia, cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Nosotros la recibimos al comulgar, pero la persona que no comulga, pues ya acabo de llegar de Colombia y me invitaron a una iglesia ortodoxa ucraniana. Ellos tienen la iglesia ortodoxa tiene patriarcas, no creen ni obedecen al Papa, o sea, tienen sus propias leyes, tienen 5 patriarcas, Constantinopla, de Jerusalén, de Grecia, etc. Ellos tienen su propia constitución y forma litúrgica de celebrar la Eucaristía, según ellos, se llaman así. Pero lo que coincide con nosotros es un gran amor a la Virgen María y la doctrina de la Santísima Trinidad. Lo único que tienen diferente es que no creen en la infalibilidad del Papa como pastor supremo de la Iglesia, que por una promesa de nuestro Señor Jesucristo, los sucesores de San Pedro no se podrían equivocar en ninguna cosa, ni en doctrina, ni en moral, ni en fe, ni en enseñanza, ni nada, porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que le exige el Espíritu Santo. Aunque alguno de ellos, como ha ocurrido en la historia de la Iglesia, se puede equivocar y hacer y decir otras cosas, entonces ya el Espíritu Santo ya no le asiste. Y este es uno de los problemas que estamos viviendo ahora en la Iglesia, que no nos permite muchas veces hablar claramente dentro de la Iglesia, porque este tema está prohibido en muchas partes, como está viviendo ahora que otro tema voy a hablar más tarde. Pero cuando yo hablo también de dogmas, la iglesia dogmática es la iglesia que cree en el infierno. Ya el infierno también es un dogma de fe. Está en la Sagrada Escritura más de 40 veces. Jesucristo mismo lo dice. Entonces, ¿por qué negar lo que dice la Sagrada Escritura? Es estar negando lo que dice la palabra de Dios. Y así como algunos padres hablan de la existencia del infierno porque el Señor los ha llevado allá, como esta vidente que murió hace poco, Olivita, también estuve allá en Boyacá, Garagoa, en Colombia, ahí está el río que pasó nuestro Señor, como nuestro Señor le lleva a ella al infierno para que explique cómo es allá. Y también, pues yo también fui, no todo el infierno, ¿no? Porque ya no hubiera vuelto, pero sí fui, y se me permite decir que hay infierno, porque para decir las cosas tiene que ser uno testigo. Si no es testigo uno de lo que dice, no puede ser creíble. Digo, es garantía de fe que uno haya pasado por esa experiencia de fe, digo, la revelación privada que yo recibo, de haber pasado esa experiencia del infierno, y saber que existe, que vine acá con permiso de Dios para decirle que sí hay infierno. Pero el problema es que ya muchas iglesias y muchos sacerdotes, en homilías, predicaciones, ya no se habla del infierno, menos del diablo. Entonces el infierno es la casa del diablo y de los hijos de él. Y como el demonio es el padre de la mentira, los que dicen mentiras son hijos del diablo. ¿No sabían? Por eso nosotros tenemos que hablar con la verdad, porque Dios tiene hijos y el diablo también tiene hijos espirituales, lo que hacen las obras de las tinieblas, lo que dicen mentiras. Esos son los hijos del diablo. Y los hijos de Abraham, los hijos de la fe, o sea, nosotros somos los que vivimos en la luz de la palabra de Dios. Pero cuando esta luz de la palabra de Dios no ha llegado a nuestro corazón, permanecemos en tinieblas, en oscuridad. Y obviamente cuando decimos que el demonio no tiene poder de crear, por eso no debemos decir que él creó el infierno, porque el demonio no puede crear. Lo creó Dios para él, para que fuera su casa y para que fueran los hijos de él, a quemarse eternamente ahí, porque eso es el infierno, por la eternidad,
después de haber rechazado voluntariamente a Dios en esta vida y haber cometido muchos pecados. El infierno, la condenación eterna, consiste en haber rechazado a Dios y haberle dicho a Dios: nunca te necesitamos en nuestra vida, morimos felices en ti. Incluso uno muere maldiciéndolo y sin conocer a Dios, porque pues no se preocuparon por conocerlo, y también por muchas cosas que han pasado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se han ido retirando poco a poco, y como ya no creen en el infierno, pues menos creen en Dios. Ya no creen en el diablo tampoco, y es otro error que el mundo está siendo engañado ahora, porque las primeras personas que fueron al infierno son las que no creyeron que había infierno. Por eso están allá, y por no creer que no hay infierno, pues cometieron toda clase de pecados en la tierra, y sobre todo el pecado más grave, que es el rechazo a Dios, porque nosotros somos creación e imagen de Dios desde el seno materno. Casi desde el primer instante de la concepción nuestra recibimos el alma. El alma es lo que nos asemeja a imagen y semejanza viva de Dios, y la persona recibe nada más 2 oportunidades en su vida para conocer directamente a Dios. Si la rechazan, ya se perdió. Si es que no ha ido por alguna predicación a hablar de Dios y cree en Dios, entonces le viene la fe por ese conocimiento. Pero en realidad nosotros los humanos recibimos en 2 ocasiones de nuestra vida el llamado de Dios directo. Yo lo recibí la primera vez, que en mi conversión en 1975, debido a que mis padres nunca me habían llevado a la iglesia. Ya iba a cumplir los 17 años, ni siquiera había hecho la primera comunión. Es por eso que llega el conocimiento de la fe infusa, o el conocimiento de Dios inmediato, y empieza él mismo a revelárseme a mí cómo es Él, y la parte que yo me corresponde ser dentro de su plan acá, pero a través de la Santísima Virgen María, que fue la que en 1975 me salvó del suicidio, de que me iba yo a envenenar con pastillas y luego me iba a arrojar al coche en movimiento para ya acabar con mi vida cuando apenas iba a cumplir los 17 años de edad. Andaba como 16 años en el mundo, en la vagancia, en la basura, en el pecado. Entonces, mediante una manifestación extraordinaria de la Madre de Dios, la cual le agradezco infinitamente, se presentó a mí durante 6 días, de las pláticas cuaresmales de la primavera de 1975. Y en esos 6 días anduvo enseñándome a rezar, a ir a misa, a pedir perdón, a ser bueno, a dejar toda clase de vicios. Después se desaparece, y la segunda aparición la tengo en 1984 con la Virgen Reina de la Paz. Entonces se me dice que en el 94, o sea 10 años después, me encontraría yo personalmente con nuestro Señor Jesucristo, también durante 6 ocasiones, del 24 al 27 de junio de 1994. Nuestro Señor me entrega esta misión y me pone el nombre de discípulo, y me dice pues la cosa que yo tendría que pasar a anunciar esta misión. Ya van de 36 años, y creo yo que, aunque he hecho mi trabajo con alguna falla como humano, de hecho duré 10 años soltero, pues, o sea, me dejó la primera mujer que yo tuve, me dejó, y esos 10 años me dediqué a andar en toda la obra de Dios por todo México, haber recorrido todo el país, y después ya salgo al extranjero a raíz de los primeros programas de Colombia, de Teleamiga. Puedo entonces viajar a Argentina, Puerto Rico, Bolivia y Colombia, 4. Y yo tengo Estados Unidos, son 5, y luego tengo una invitación ahorita a Panamá, y tengo otra invitación a Chile, las más próximas, de aquí a octubre, creo. Y otra vez que estaré cerca por acá de ustedes, espero que asistan y inviten gente. Es el retiro, el encuentro nacional que tendremos en Tehuacán, Puebla, creo que 25 y 26 de agosto, pero queda más cerca esto. Y en Sonora tendremos nuestro retiro también en mi comunidad, el 8º retiro internacional, el 5, 6 y 7 de octubre. Por si alguien gusta ir, está interesado en conocer mi comunidad,
donde ya estamos trabajando en un proyecto con más de 15 familias, y esa comunidad se sostiene ahí gracias a la oración de todos y el apoyo de todos. Estamos conformando esa comunidad donde yo estoy, en el segundo triángulo de luz más grande del mundo, en Sonora. Es el segundo triángulo de luz más grande del mundo. Después voy a hablar un poco más de esto, de los triángulos de luz y las comunidades y lugares de refugio. Entonces aquí tienen ustedes uno muy cerquita, el primero más grande del mundo. Lo tienen más cerca acá, y mucha gente ya ni siquiera sabe que hay un mensaje para esa amplia extensión de territorio que comienza desde Veracruz. De ahí, prácticamente ahí está el cerro, el cofre de Perote y el pico de Orizaba. Ahí es una parte muy aguda de un triángulo que se va formando hasta el estado de Nuevo León, y luego se conecta con el estado de Durango y vuelve otra vez a Veracruz, y es un triángulo agudo, y creo que abarca en su territorio todas las Calientes, San Luis Potosí, y muchas partes de esos lugares que es el primer triángulo de luz que se vio en la visión. Y los otro más pequeño, el Estado de México, sería el tercero, y los demás están en 9 lugares diferentes del mundo, porque son 12 triángulos. En la República Mexicana tenemos 3, en el resto del mundo hay 9 solamente, y son lugares muy especiales. Por ejemplo, el lugar donde se apareció la Virgen de Fátima en Portugal, donde se va a preservar el dogma de fe, el lugar donde nació el Papa San Juan Pablo II, el lugar donde se apareció la Virgen Reina de la Paz, acá en Finca Betania, Venezuela, en Hungría creo que también hay un triángulo de luz, en España, en Garabandal, también en el lugar de los pinos, y sobre todo en los lugares donde se ha aparecido nuestra Madre, nuestro Señor, dejando un mensaje para la humanidad, que aunque no sean puntos de triángulos de luz, también se pueden ahí establecer comunidades para los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces estoy hablando ahorita de la fe dogmática, los dogmas, y la fe sacramental. Sobre todo el sacramento por excelencia más fuerte y más importante, que es la Sagrada Eucaristía. Sin ese sacramento los otros no podrían existir, ni siquiera el orden sacerdotal, ni el matrimonio, ni otras cosas, porque todos estos sacramentos fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor, todos. El del matrimonio, el de la unción de los enfermos, el de la Eucaristía, el del orden sacerdotal, etcétera. Son 7 sacramentos, ¿no? 7 sacramentos: el bautismo, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Si se me escapa uno, son 7 sacramentos. Entonces todo lo que sostiene esos sacramentos es la fe viva de nuestro Señor Jesucristo, como presente, real, vivamente presente es Dios, por medio de las sustancias del pan y el vino, que, bendecido por el sacerdote, obtienen la transformación de ser un simple pan y un simple vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, la cual nosotros bebemos para tener la vida eterna. Comemos y bebemos su cuerpo. En la iglesia ucraniana no hay eso. Hacen la oración como la hace el sacerdote, pero usan pan así como pan vivo, cortado en pedacitos, y una copa de vino, y es lo menos donde fue en Colombia, es una mezcla de luteranismo, porque cantan cantos de iglesia protestante, celebran de espaldas, aunque sea en español, se ponen, donde fui, se ponen sacerdotes así, y otro allá, frente a frente, y acá tienen el pan, y acá tienen los diáconos de espaldas al pueblo, y pues a mí me invita una persona que fue a uno de mis retiros, vaya para que conozca la iglesia ucraniana, allá también creen el mensaje y tienen una vidente. Pues yo voy y vamos, pero no es misa, no hay una misa. Entonces yo me pongo de rodillas en cuanto llego y me pongo a orar, y me dice el Señor que este mensajito: la transustanciación, que es la fórmula en que se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solamente ocurre en la Iglesia Católica y por medio de un sacerdote católico.
Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, yo no comulgué, ni la gente que iba conmigo tampoco, ni participaba. O sea que no nos estábamos escuchando y viendo. Pero al final el sacerdote principal me pasa el micrófono y dice: quiero presentarles a un hermano que viene de México, él es católico, romano, apostólico, y viene a visitarnos aquí y quiere darnos unas palabras. Pues inmediatamente el Señor le doy las palabras ahí, inmediatamente viene el mensaje de nuestro Señor en vivo, que le dice ahí a través de la Sagrada Escritura y en lenguas y la traducción en español, el mensaje para esa comunidad. Ya tenían la mesa para invitarnos a comer y a preparar los alimentos, y le dijimos: no podemos quedarnos porque tenemos otro compromiso. En realidad no quisimos quedarnos a comer con ellos. Igual las mujeres se ponen velo, vestido largo. No va mucha gente, la iglesia está como escondida, como tiene una barda grandota donde pasa la carretera principal, y tiene un ángel como la que tienen los mormones, que tiene una trompeta así con alas en la entrada, pero también tiene muchos signos masónicos de la masonería. Y de hecho pues ya todo México está invadido por signos. Nada más yo me encontré aquí en el templo expiatorio de la ciudad de León, el que está cerca de la calzada y el Alto de León, 16 signos masónicos arriba. Me voy a Colombia y encuentro el santuario del Divino Niño del barrio 20 de Julio, Colombia, la pirámide masónica, la pirámide trunca, la larga y el ojo también, y muchas cosas más. En la Basílica de Guadalupe Nueva también, aquí en México, y en muchas partes. El solo hecho de que tengan una iglesia, por ejemplo, que vayan ustedes en cualquier parte del país, que tenga estos cuadros de piso, como si fuera un tablero de ajedrez blanco y negro, también es signo masónico. Esa pirámide trunca larga que está en los parques y calles públicas de las ciudades son el signo y el control de la masonería civil, pero también está dentro de la iglesia. Y esto es precisamente porque me persiguen a mí, porque hay una obra de denuncia donde ellos están y lo que pretenden hacer. Entonces, cuando yo les hablo también de fe sacramental, la Iglesia Católica es la única que tiene sacramentos, santos y ángeles. Es la única donde recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nos estamos apartando un poco ahora con esto de las revelaciones privadas y mensajes, no es que estemos condenando a la Iglesia Católica y estemos formando una secta, como dicen las sectas del fin del mundo, así le denominan la secta del remanente fiel, la secta herética que está en contra del Papa. Nosotros no estamos en contra del Papa, nosotros pedimos por él. Remanente fiel es que está tratando de vivir la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Queremos en el magisterio y la tradición de la Iglesia, creemos en la revelación pública de la Sagrada Escritura y tratamos de cumplirla. Creemos en el catecismo de la Iglesia Católica, que es el fundamento y el resumen de la fe católica para estos tiempos. Entonces, cuando ya tenemos el primer documento original, que el Papa Benedicto XVI tardó 6 años para elaborarlo, siendo cardenal, y 1 año para que el Papa San Juan Pablo II lo estudiara y lo aprobara. Entonces no nació el vapor, esa es la luz del Espíritu Santo. Lo que puede haber es que después de que pasen los años puede haber diferentes traducciones o interpretaciones, y ahí está el error. Y por eso ahora también puede haber nuevas ediciones de la Sagrada Escritura donde le quiten libros o partes, sobre todo de los que hablan de los mensajes, de la importancia de la Virgen María en la Sagrada Escritura, porque allí en las 2 partes del Evangelio según San Mateo, donde va la Virgen a visitar a su prima Santa Isabel, dice: ¿quién soy yo para que la Madre de Dios venga a visitarme? La Madre de mi Señor venga a verme, dice Isabel, reconociéndola por medio del Espíritu Santo como la Madre de Dios. Y todas las profecías, como Dios es un Dios de pactos y de promesas, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 3, una mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Apocalipsis 12, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas.
Toda la Biblia, de principio a fin, habla de la promesa del triunfo de María sobre las fuerzas del mal. Entonces, cuando la Virgen María protege su iglesia, en su esencia, nos manda mensajeros, escoge mensajeros o profetas, también nuestro Señor Jesucristo, todo querido y permitido por Dios para transmitir un mensaje de revelación privada que no entra como dogma de fe, de tal manera que si yo estoy dando una revelación privada, un mensaje acerca de acontecimientos del fin de los tiempos o características de ellos, las personas que quieren creer, crean, y las que no, porque no es dogma de fe, es decir, es revelación privada. Si usted crea que así va a pasar porque lo siente en su corazón, Dios le está iluminando en su razón, o bien los acontecimientos que está usted observando están hablando de que los mensajes tienen algo de cierto. Pero muchos dicen, no, pues son inventos, la persona está trastornada, no tiene permiso de la iglesia, o está endemoniada, o de eso vive de la buena fe de la gente a través de los mensajes. Y yo sí acepto que muchos profetas, entre comillas, ya colegas míos que conocí hace más de 10 años, ya se han desviado, se han salido de la iglesia católica, ya no son nada. Y le digo yo, pobres, ¿por qué se han salido de la iglesia católica donde nunca debieron salirse? Uno, por falta de atención pastoral de la iglesia, que le dedicara atención. Segundo, porque la misma gente lo echó a perder. La gente que los apoyaba y quería los mensajes, creyendo los seres santos, con muchas facultades y cualidades, casi ángeles, y otorgándole muchas cosas, dinero, cosas así, adulaciones que el mundo tiene para engañar. Pero cuando este profeta se deja seducir, ya no es un profeta de Dios, sino del mundo. Habla a lo que la gente quiere oír, que le parezca bien. Entonces, cuando yo hablo, yo no hablo cosas bonitas, yo vengo a hablar cosas feas. Vengo a hablar de la justicia de Dios. Entonces, hablar de la justicia de Dios para mí ha sido algo muy importante, que dentro del mensaje el Señor me ha dado para transmitir conforme yo lo entienda. Así se lo explico a ustedes. No lo puedo transmitir directamente, ni puedo hacer nada de parte mía, si no es que Dios lo permita, que lo haga o diga. Y en ese aspecto he cuidado en mi vida siempre tener sacerdotes a mi lado, y aunque a veces no hay, como están en contra, a veces sí. Gracias ahora que sí tenemos asesores de comunidad, en Alianza Profética tenemos sacerdotes, tengo asesor espiritual, también director espiritual, y todos los mensajes que se publican se disciernen. En cuanto se habla en contra de las cosas de la fe, de la revelación pública, y empieza a decir cosas que no son, cambiando totalmente el Evangelio, o bien diciendo mentiras, o bien utilizando esta obra para hacer fama o dinero, mejor me retiraría yo a sembrar la tierra como lo hacía cuando en mi juventud, en mi adolescencia, ¿no? Entonces, no tiene caso engañar a la gente. ¿Para qué he perdido 36 años que debía dedicarle a mi esposa? Porque soy casado y soy padre de 4 nietos, y soy esposo y padre de familia y abuelo. Entonces todo ello requiere mi tiempo, y tengo que tener una vida estable, emocional, física, material, completita, toda en equilibrio. ¿De qué serviría andar por el mundo aguantando calores, viajes pesados, hambres, amenazas de muerte? Mejor estaría en mi casa muy a gusto. Pero aquí el problema es que la gente que quiere escuchar esto es muy poquita. A veces se pueden contar con los dedos de la mano, con los 10 dedos de las manos en una ciudad, y sobran dedos, porque no quieren asustarse, uno. Segundo, no quieren comprometerse. Tercero, no quieren creer. Cuarto, están apegados al mundo y a las cosas de la tierra. Quinto, están embrujados o amarrados por Satanás, Ave María Purísima, con cadenas que les son difíciles romper, como son brujerías, trabajos, cosas que hayan incurrido ustedes y sus familiares en lo gnóstico, en lo oculto, en lo esotérico, en la brujería, pactos, amuletos, limpias, consultas a los hechiceros, a los brujos, chamanes, curanderos, etc.
De una u otra forma, Satanás usa lazos y cadenas que muchas veces nos es difícil romper, sino que es a través de una férrea voluntad y una fe muy grande en Jesucristo nuestro Señor, y perseverar. ¿Verdad? Como aquella persona que me invitó a su casa, le dijo, vaya a mi casa, discípulo, para que se bendiga en la casa. Mire, yo tengo un negocio, y voy a la casa y pásele por acá y tome agua, tome café, quiere descansar aquí. No, porque si bendiga en la casa, pues ya le pongo el aceite y le hago una oración allí, el aceite bendito en la puerta. Y el otro día va el hermano, ya no vaya a mi casa, ya no lo voy a invitar. ¿Por qué, hermano? Le digo, es que anoche me asaltaron, mi mujer se peleó y se enojó conmigo y se peleó conmigo y me asaltaron el negocio. Mejor ya no vaya, dice. Entonces cree que le va a ir bien. Y es que en la cosa de Dios no va a ir bien, ¿me entienden? Nos va a ir mal, porque el demonio no se va a querer dejar quitar, que le quiten un alma, o dos o tres, o una familia. Y es por eso muchas veces que en la familia está la lucha más dura, porque uno cree y otro no. Entonces nosotros sí tenemos familia en nuestra comunidad San José, pero también tenemos personas solas cuyas familias saben dónde están y con quién están. Y aunque al principio ellos dicen, no te vayas para esa comunidad porque te van a quitar el dinero, van a violar a tus hijas, te van a matar, es una secta, están fuera de la iglesia, son del fin del mundo, para que no se vayan, ¿no? Pero yo creo que miren una cosa, en este año profético 7, como les digo, que se pierde en muchas partes y muchas personas la fe, la esperanza y la caridad. También van a ocurrir tres cosas gravísimas producto de la pérdida de estas tres primeras. Una apostasía generalizada dentro de la iglesia, universal y fuera de la iglesia. Y una herejía introducida dentro de la iglesia en forma de cosas buenas y de cosas santas y de cosas sagradas y de cosas necesarias. Al parecer muy justa y razonable, pero no, es un engaño del diablo. Eso se llama la herejía de Lutero. El Señor me dijo que él no ha sido bueno nunca, ni fue. La primera expresión antes de morir, sus palabras fueron estas: hay que destruir el papado, o sea, los papas, para poder destruir después lo demás, la Eucaristía. O sea, no, en fin, lo dijo al revés, ¿no? Porque la intención era destruir la Eucaristía, pero él dijo, destruyamos los papas primero. Por eso la Reforma Protestante desconoció al Papa de su tiempo, publicó un decreto, se rebeló, se casó con una monja católica y hizo muchas averías y no se salvó porque nunca se arrepintió. Entonces que ahora la herejía de Lutero vuelve ahora a la Iglesia Católica de que todas las religiones son iguales, era de su tesis, y es mentira. Las religiones no existen para Dios, las inventó el hombre y están en la mente del hombre. Para Dios existe la religión del corazón, la de la compasión y la misericordia, la de la entrega total y la confianza en Dios. No hay muchas religiones, ni todas son iguales. Hay una sola religión de Dios, la religión católica. Entonces al final todas las iglesias y sectas y religiones, entre comillas, que hay en el mundo, volverán a la Iglesia Católica antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por medio de una mujer, María Santísima. Esa va a ser garantía de una verdadera unidad en las iglesias en el mundo, que son de la Virgen María, porque ella va a reinar junto con Jesús nuestro Señor. Los dos corazones, el de Jesús y María, reina. Entonces el movimiento del apostolado de reparación, que se funda en 1994, dado al discípulo y a través del sacerdote americano, el padre Richard, que ya murió, que fue mi asesor fundador del apostolado en 1995. Entonces desde ese momento el movimiento empieza a crecer en el mundo con muchos grupos de oración, pero lo va caracterizando una sola cosa, dos cosas, son marianas y eucarísticas. Para nosotros la Eucaristía y la devoción a la Virgen María es santa, pulcra y sagrada, muy especial, y nosotros estaremos dispuestos a defender la fe hasta con nuestra propia sangre, nuestra propia muerte. Como lo ha dicho mucha gente en tierras de misión, los han asesinado, los han matado, los han desaparecido, simplemente por decir que creen en Jesucristo y que son católicos. Esta obra sigue permanente en el mundo
y no va a parar, pero eso que le digo de cisma, herejía y apostasía se da junto con la pérdida de la fe, la esperanza y la caridad, y ya empezó, y solo son 1095 días en el tiempo, espacio, hombre. 1095 días son 3 años, ¿me entienden? Empezaron a cumplirse en junio, el 24 de junio del año pasado, no de este año. O sea, todavía estaba empezando por empezar el octavo año profético y por terminar el noveno. 1095 días. Vamos a suponer que contándolos en el tiempo a nosotros son 3 años. Sería este año 2018, 2019 y el año 2020. Sería agravando la pérdida de la fe, la esperanza y la caridad en el mundo. Y por consecuencia de eso mismo resultaría la más grave crisis dentro de la Iglesia Católica Universal, la más grande herejía dentro de la Iglesia y el más grave cisma que haya ocurrido en toda la historia de la Iglesia. Para el año 2020, más o menos estaría cumpliéndose los 1095 días porque empezaron el año pasado, el 24 de junio del año pasado, 2017, casi inicio de este año 2018. Entonces, si el castigo, el aviso, el milagro y el castigo en Garabandal son 3 años de tiempo en que ocurre una cosa y luego otra y luego al siguiente año la otra, ¿qué pasa si ocurriría en el año 2020 el aviso de Dios o el cometa del asteroide que produce el aviso? Al siguiente año ocurriría el milagro en Garabandal para los que no creyeron en el aviso que venía de Dios, y al siguiente año ocurriría el castigo de Dios. Entonces sería, si el año 2020, 2021, 2022, 2023, pero nosotros no podemos dar fechas, ni años, ni meses, ni días exactos de un acontecimiento. No se nos ha permitido dar las fechas exactas, aunque las conozcamos. Pero estamos diciendo la cosa que va a haber en el mundo, cómo van a estar las cosas en el cielo, en el mundo y en la tierra y entre las personas, en la naturaleza animal, en la naturaleza vegetal, en todo lo que está pasando en el mundo. Damos solamente aproximaciones, y yo les hablo en tiempos, espacio hombre, que son los tiempos que tenemos debido por el reloj y un calendario, y los tiempos de Dios que son eternos, en los cuales son como elásticos, que se pueden hacer más largos. Vamos a suponer que yo les haya dicho que en 2020 puede ocurrir el aviso, o el asteroide que choque contra la Tierra, que produce el aviso y la iluminación de las conciencias. ¿Y qué tal si Dios, viendo la actitud de las personas que están cambiando de vida y están arrepintiéndose de sus pecados, de sus malas obras, lo hace un poco más largo para darle más tiempo? O bien no escucharon y la humanidad se volvió peor, entonces hay que recortar el tiempo en atención a los elegidos. Y esto es lo que se llama la tribulación y la purificación. Para entrar al cielo nuevo y tierra nueva tiene que morir el 75% de la humanidad antes de que ocurra el castigo. No, más bien, cuando ocurre el castigo, porque es la purificación de la tierra, el aire y el agua, y la transformación de todo el ser humano en su mente, en su voluntad, físicamente, en sus células, en sus cromosomas, en su ADN, en sus células, en la sangre, en todo. Va a cambiar el ser humano después de que ocurra el castigo de Dios anunciado en Garabandal. Todo eso es de Dios. Entonces, si vemos estos años que se han ido aproximando y que estamos próximos al aviso, porque hay muchas cosas que el Señor, el cielo, ha dicho a través de los videntes que han recibido los mensajes, que se va a avisar a la gente con anterioridad. Por ejemplo, una de las videntes de Garabandal, que es una anciana ya de más de 70 años y tiene nietos, le dijo a la Virgen que sus nietos iban a ver el aviso, iban a estar metidos dentro de ese acontecimiento, y que una de ellas le iba a dar a conocer 8 días o 7 días antes de que sucediera el aviso, o el milagro de Garabandal más bien. Pero el aviso para mí, yo lo marco siempre con 7 días de luz, de una cruz que va a aparecer en el cielo durante 7 días y 7 noches. Esa es la única señal que puedo darles a ustedes. Cuando vean una cruz en el cielo, que misteriosamente aparece en el cielo, y la noche ilumina como si fuera de día,
y en el día opaca la luz del sol, haciendo que el día sea un poco gris, y ahí está la cruz que de cualquier parte del mundo se puede ver. Esta es la cruz de los últimos tiempos, la cruz que se apareció a la vidente Madeleine allá en Dosulé, en Francia. Esta es la cruz que debemos tener en nuestros hogares, porque es el que va a detener la cólera y la justicia de Dios sobre muchos lugares y casas donde está esta cruz. En muchas comunidades ya la tenemos, y en muchos hogares ya tienen esa cruz, que es una crucita de madera pintada de blanco con azules y escala, y que este mensaje por ahí lo pueden encontrar también en internet, desde la cruz de Dosulé, dada a la vidente Madeleine Amon en Dosulé, Francia, en 1965, 64, algo así. Y siguieron esos mensajes. Pues bien, ante la respuesta de la iglesia y la respuesta de las autoridades de la iglesia y también de la gente a muchos mensajes, ha sido a ver si sucede. No, que yo no puedo irme a una comunidad a hacer un proyecto porque mi esposo no cree o mi familia no cree, no puedo dejar mi trabajo, o estoy enfermo, o no quiero irme. Hay muchas cosas que impiden que se realicen estos proyectos del cielo, que el Señor pidió urgentemente, precisamente para poder pasar los 3 años y medio del anticristo, que es una parte de la tribulación y la purificación que el Señor nos tiene preparada para entrar al cielo nuevo y tierra nueva, y que solamente entran el 25% de la humanidad, mientras que el otro 75% es muerto en guerras, en asesinatos, violencia, en hambre, epidemia, terremoto, tsunami, ciclones, huracanes, lo mismo fuego que va a caer del cielo, pero el cometa va a matar, va a quemar mucha gente. Literalmente, hermanos, es lumbre que está cayendo del cielo, son brasas encendidas y enormes, que pueden acabar con un pueblo, quemándolo. Porque dice la Virgen que cuando aparezca por primera vez la cruz en el cielo el primer día, cierren sus casas, las ventanas y las puertas, metan agua purificada, metan comida, porque no van a poder salir afuera, va a estar lloviendo azufre, va a estar lloviendo el gas contaminado del cometa, que va a contaminar el aire y el agua de toda la tierra, y mucha gente va a morir. Sería una gran mortandad, pero no es el fin del mundo. Es una prueba y un aviso de Dios, para que los que hayan creído en los mensajes y lleven una vida agradable a Dios, que ustedes ya saben qué es lo que estoy tratando de decir. Vida agradable a Dios, abandonar toda clase de pecado mortal, ponerse a orar por toda la humanidad y por la conversión de los pecadores, y traten de llevar una vida agradable a Dios, defendiendo la vida, defendiendo la pureza de las costumbres, la pureza del matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer, y nunca de un hombre con otro hombre. Eso es lo que quieren ahora, aprobar esas leyes, y también lo quieren hacer que estas leyes estén aprobadas dentro de la iglesia, o permitidas y no aprobadas. Todo eso va en contra de la palabra de Dios, y va en contra de la ley de Dios, y esto hace que Dios envíe a sus profetas y les diga no lo hagan, porque es una abominación, es una anatema contra los pueblos. Por eso no llueve en muchas partes, por eso no progresan económicamente, y por eso muchos pueblos son dominados por la brujería, por las consagraciones o ritos que se han hecho al demonio, por nuestras mismas propias prácticas personales. Alguna vez creímos en lo oculto, en lo esotérico. De todas maneras quedan las secuelas, y hay que hacer muchas obras de misericordia para borrarlas, porque se va transmitiendo de una generación a otra, desde de los abuelos hasta los padres, luego los hijos y los nietos. De la tercera y cuarta generación se van transmitiendo las maldiciones, y por eso ya se están oyendo y escuchando muchas cosas raras en internet. Por ejemplo, la aparición de brujas en muchos lugares, que hasta lo graban con algún teléfono o una cámara. Aparición de sirenas en las playas. El mar se está comiendo las playas, y en otras partes se está retirando de las playas. Está ocurriendo la desertización del planeta, se están secando las lagunas y los ríos en muchas partes de México y del mundo. Está ocurriendo las mutaciones en la naturaleza y en la vida animal también, y las personas se han ido en el mundo, que se han ido enfriando su amor a Dios y por lo tanto a su prójimo, y ya no saben lo que es pecado muchas veces, o no quieren reconocer lo que es pecado para seguir en él.
No quieren que se les advierta de las cosas que van a pasar porque se asustan y quieren estar tranquilos, trabajando, comiendo y durmiendo, como si en este mundo no fuera a pasar nada. Y que los videntes y los profetas están anunciando que así va a pasar algo y que está muy cerca y que nuestra mente, nuestro corazón deben estar plenamente confiados y entregados a Dios. Entonces yo cuando le digo estas revelaciones, que no se trata de asustar a la gente, ni aprovecharse de la buena fe de la gente que da una respuesta a un sí mediante un llamado, porque eso de ir a las comunidades en triángulos de luz no es para cualquier persona. Son personas que son llamadas en el corazón, que sienten ese llamado y que ese mismo llamado les lleva a renunciar a muchas cosas en el mundo y decir, sí, yo me voy a un lugar, lo establezco, pero quieren saber dónde y cómo tengo que irme. ¿A qué parte debo irme? Algunos han preguntado, ¿acaso yo puedo hacer un triángulo de luz? Los triángulos de luz no se hacen, ya están hechos. Únicamente que se desconoce las características de las comunidades, porque hay comunidades que se pueden formar fuera de los triángulos de luz. En una ciudad incluso, o cerca de una ciudad. Así que son 4 características que en otro tema voy a explicar. Que no necesariamente tienen que ir a un triángulo de luz con la familia para construir y vivir allí con otras familias. Estos proyectos son en secreto a los ojos del mundo, primero por seguridad, porque si van a ser protegidos en última instancia por el cielo, pero también deben ser protegidos por nosotros, porque el demonio en cuanto se da cuenta trata de despedazarlas y destruirlas, dividirlas y que no se haga, usando muchos medios, métodos y formas. La gente que va ahí pues debe guardar una especie de secreto, no por miedo, sino por seguridad, para proteger el lugar y también para proteger a los que están ahí, sea vidente o sacerdote o religiosa, porque para ellos también son una comunidad. Entonces cuando se habla ya de tener un conocimiento más o menos cuáles son los pasos, como acabamos de fundar una aquí en el estado de Jalisco hace poco, nos llevan allá físicamente, vemos el lugar y si este es. ¿Cuál es el segundo punto que seguimos? Que el terreno fuese bendecido por un sacerdote y luego fueran enterradas las medallas de San Benito la Milagrosa en el terreno por el espacio de 3 metros, por lo menos. Se erigiera la cruz de 2 sobre la cruz de madera y se empezara a trabajar el proyecto. Esos son los primeros pasos. En tanto no se puede hacer nada. Entonces una familia no puede muchas veces acoger un proyecto, tener un deseo de integrar un proyecto, porque no tiene otra familia que haya creído en el mensaje, que la apoye. Porque para una familia es pesado, salvo que sea un refugio familiar, que para mi familia nada más la característica del lugar sea un poco espacio, poco terreno, se puede hacer con algunas condiciones, pero cuando se trata de grupos de 20 o 30 o 40 o 70 familias, deben ser terrenos de más de 30 hectáreas donde se pueda sembrar para sobrevivir. Entonces las formas de subsistencia en la comunidad de preservación de triángulos de luz son sembrando la tierra, no depender de afuera en la cuestión de granos, de alimentos, de hortalizas, verduras, árboles frutales, etcétera, y que esos lugares, obvio como va a haber siembra, pues no son lugares de temporada de la lluvia, sino que tiene que haber un pozo o un río o un manantial o algo que pueda darle vida, que pueda ahí cultivar la tierra y que ésta produzca, y lugares para criar los animales también que van a sustentar a la comunidad o a la familia, sean los corrales de engorda, de cría de ganado, de aves, y finalmente el área de los talleres donde se aprende algún oficio, los que van allí y aprende la comunidad que en un momento dado tiene que ser autosustentable, porque un día las puertas se van a cerrar y ustedes no van a poder comprar ni vender si no traen la fatídica marca de chip en su mano derecha o en su frente para que puedan comprar y vender cosas. Y esta tecnología biométrica está muy avanzada. De hecho ya es un decreto de la Organización de las Naciones Unidas que todo ser humano deberá traer un código de identificación en su cuerpo, y esto es el microchip.
Algunos no saben que el yerno del presidente Trump es el dueño de la fábrica de microchip, y que son los que están promoviendo ya en muchos países y empresas, en la política y en muchas partes, que ya lo traen sin sospechar que lo traen. No se van a dar cuenta los demás, porque uno pregunta cómo se va a dar cuenta uno que otra persona trae un microchip. No se van a dar cuenta, porque es algo como es parte del cuerpo. Es algo que se implanta aquí con una jeringa, como poner una inyección, sacar la jeringa, pero el microchip, que es del tamaño de un grano de arroz, trae los 3 departamentos. Uno de ellos trae veneno, trae cianuro activado, y está para que dure 100 años en tu cuerpo el microchip. Si te lo quitas te mueres envenenado, porque allí mismo trae el veneno, el microchip, no te lo puedes quitar. Cuando es un requisito para comprar y vender, te metes dentro de un sistema que es el control de voluntad del nuevo orden mundial. Otro tema que también que debemos ver muy bien, que el nuevo orden mundial ya está desarrollándose en el mundo, y que son los que controlan la política, las finanzas, la fuerza militar y ¿qué más? La música. La religión. En la nueva era se controla eso, la música, el arte. A través de la nueva era controlan el arte, la música y toda esa expresión del ser humano. Pero en sí el nuevo orden mundial trabaja en el dominio, la supremacía en las 4 cosas: lo militar, lo político, lo religioso y lo económico. O sea, ya tienen el gobierno en sus manos. Entonces, como son mucha gente que hay que dominar, hay que matar a una poca. ¿Cómo? Con enfermedades creadas, con veneno dentro de los alimentos. Por eso le digo, mucho alimento enlatado, mucho alimento procesado, y es para envenenar el cuerpo y matar a las personas. Tal vez con un cáncer, alguna leucemia o algo así, un ataque al corazón. Todo el marisco del Pacífico y el Atlántico, porque ya dio vuelta, está contaminado. Y eso no es una contaminación que se haya hecho casualmente, sino que es un derrame de una planta nuclear que afecta mayormente a los peces y a las especies que son de consumo y va toda esa contaminación, y la gente se come el pescado o el camarón o el pulpo, lo que coman de las playas, de las costas, está envenenado con la planta nuclear de Japón. Y para quitarle toda esta contaminación, pues hay un remedio también del cielo y una solución, porque los efectos que la persona que consume estos mariscos son pérdida de memoria, pérdida de equilibrio, inestabilidad, mareos, dolor de cabeza, alta presión, baja presión, ataque al corazón. Finalmente la muerte puede ocurrir por un paro cardíaco, por comer el marisco contaminado. Que hay que descontaminarlo, ¿cómo? Comprándolo crudo y cocinándolo en la propia casa con aceite de oliva puro y metiéndole ahí una medalla exorcizada. Y ahí porque el valor ahora de 2 medallas, la milagrosa y la medalla de San Benito exorcizada, para purificar los alimentos y las bebidas. Entonces todo eso, pues estamos por terminar y editar un folleto que va a ser después del folleto de reparación en el Sagramio, el segundo folleto que el apostolado imprime en el mundo, que trae todas estas cosas y detalles. Pero ahora, ustedes que han escuchado el mensaje, conocen el testimonio del discípulo y están aquí porque creen en ese mensaje que es de Dios, ¿sí o no? Si no, no estuvieron aquí. Segundo lugar, Dios los trajo aquí, a este lugar, a ustedes, no a otras personas de San Luis de la Paz, de otros lugares, porque me ha dicho la hermanita que me hizo la invitación, que parece que hay mayor gente aquí de fuera que de San Luis de la Paz, que vienen de fuera, ¿no? Digo, pero así estamos trabajando con grupos pequeños. Para mí es más fácil trabajar con grupos pequeños que trabajar con grupos de más de 100 personas, en donde va mucha gente por curiosidad. Otros van enviados a las autoridades eclesiásticas a ver qué se dice ahí o qué hacen. Me han tocado en los grupos de más de 300 personas, a veces van brujos y brujas a asistir a las pláticas estas y a las oraciones también. Y como uno ya sabe, por el don que tiene, si hay alguna bruja que yo algún brujo, pues yo sé, no luego me doy cuenta. O bueno, que no hay ni uno, Si hubiera, pues ya me hubiera el Señor dicho, ¿no? Pero yo me doy cuenta quién viene a un retiro y por qué viene. ¿Quién viene por verdadera fe? ¿Quién viene por curiosidad?
¿Quién viene a ver qué se dice? A ver si me interesa, a ver si me gusta, o a ver a ese loco. Que ya ustedes ya saben que ya tenemos un rechazo aquí en México del 90% de las revelaciones privadas. Una, porque no quieren creer, porque nada asegura una revelación privada, ni la iglesia puede, ¿cómo se dice?, autentificarlo o aprobarlo, o decir que está de acuerdo. Muchas veces nos dicen que los mensajes son para nosotros, y nosotros decimos que no, que son para que la gente los oiga. ¿Para qué Dios va a dar un mensaje a uno que es universal, para que lo tenga guardado, si uno sabe que por no dar ese mensaje se puede hasta condenar o echar a perder su vida espiritual? Entonces, como dice San Pablo, los falsos apóstoles hablan de lo que no conocen. Nosotros hablamos de lo que conocemos, porque ha habido una experiencia interna, personal, que nos motiva a realizar la obra de Dios con gran amor, con gran celo, con gran verdad, antes que otras cosas. Y es por eso que cuando hay ataques de difamaciones, chismes, calumnias, cosas, muchas cosas, de todas clases y marcas, sabemos que las cosas están bien. Porque si no tuviéramos persecución, las cosas no fueran de Dios. Las cosas de Dios son perseguidas en este mundo. ¿Por qué? Porque van en contra del pensar de la gente, van en contra del raciocinio, y si la queremos entender con la mente únicamente, jamás la vamos a entender, porque esto se da en el corazón mediante un llamado de Dios que le dice a uno: ve y anuncia, ve lo que tienes que decir, y tienes cierto tiempo para hacerlo, y tienes que ir a donde el Señor permita que vayas y decir lo que permita que uno diga. En este caso, pues yo he tratado por esa parte de mantener una información y una comunicación más adelante para todos aquellos hermanos o hermanitas que les interese formar parte de un proyecto, empezar uno cerca de su ciudad, otorgarles de nosotros una especie de asesoría, de darle instrucciones, un seguimiento. Incluso estamos trabajando ahorita en el nivel pastoral y formativo y espiritual por medio de sacerdotes. Aquí en México sostenemos la alianza profética. Nuestra última reunión acá en Jalisco nos le lleva a los sacerdotes a darse cuenta que las comunidades y los grupos están en pañales de formación, no tienen formación, y que un líder laico no puede dirigir un proyecto o un grupo porque se puede equivocar. ¿Qué tal si no tiene director espiritual y de pronto el enemigo lo convenza, haga mal uso del proyecto, del conocimiento del proyecto, las personas confíen y luego que ocurra la división o el desacuerdo, se salgan y ya no crean más en los mensajes, ni en el discípulo, ni en nada, porque les faltó conocimiento, les faltó formación y les faltó dirección pastoral y espiritual. Por eso a todos los proyectos se les asigna un sacerdote o una religiosa para que vaya a visitarlos y ver cómo van trabajando y ver lo que necesitan. De esta forma, Alianza Profética se constituye como un organismo, ¿cómo se dice?,